Paz a vosotros, hermanos y amigos del Pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. La divinidad habita en el cuerpo de Nazón Joaquín García. ¿Quién será este señor?, dirá el público en general. Bueno, para el que no sabe, es el que está acusado de 26 delitos de los más bajos. Dicen sus feligreses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. La divinidad está contenida en el cuerpo de este señor, y antes estaba en el cuerpo de este otro señor. En calidad de embajador de Cristo, dicen ellos, toda la plenitud de la divinidad habitaba en este señor, y cuando se murió, la divinidad se le salió del cuerpo a este y se le metió al cuerpo a este. Y claro, antes la divinidad habitaba en este señor de rasgos indígenas. O sea que la divinidad se sale de aquí y se mete aquí. Y luego se sale de ahí la divinidad y se mete aquí. Y cuando se muera ese, pues ellos tienen que empezar a buscar otro apóstol donde habite corporalmente la divinidad. Es prácticamente una dinastía de semidioses encarnados. Les cantan alabanzas, los quieren tocar. Antes de la polaca religiosa no son nada, y en cuanto los eligen, y por supuesto se tiene que apellidar Joaquín, se hacen divinos, se convierten en divinos. La divinidad dice: ok, ya lo escogieron, lo voy a meter en el cuerpo de él. Usted dirá: ¿es así, pastor, así como lo está diciendo? Sí, señores. Escuchen a este mozalbete decir esta blasfemia y todos amén. Toda certeza decimos: Nazón Joaquín, ¡Aleluya!, llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Con toda certeza decimos: Nazón Joaquín, ¡Aleluya!, llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, tengo en la línea al hermano Blasto y al hermano Jesús Ornelas. Quiero que saluden y comenten, hagan un comentario de entrada sobre esta blasfemia de la doctrina de la luz del mundo. Blasto primero y luego Shui. Adelante. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que están escuchando. Y bendito sea Dios que estamos fuera de toda esa manipulación, ¿verdad? Porque Colosenses 2:9, bueno, del 8, el encabezado dice plenitud de vida de Cristo, no dice plenitud de vida de Nazón. Pues ahí ya está el error, ¿no? Ahí empieza la manipulación, ahí empieza el lavado de cerebro y el robarle la gloria a Dios, porque qué atrevidos son al atreverse a robarle, bueno, no robarle, sino querer robarle la gloria a Dios, ¿no? Pero bueno, Dios está dando manifestaciones de que no está de acuerdo con eso que están haciendo ellos. Adelante, pastor. Antes de que salude Shui, una pregunta. Blasto, yo sé que tú siempre has sido un hombre de mente muy fuerte, no tan fácil de engañar, aunque claro, muchos de la luz del mundo nacieron ahí. Como decía Alfaro antier, crecí escuchando estas mentiras. Tú, Blasto, en tu caso particular, ¿llegaste a creer que en verdad
Cristo habitaba en el cuerpo de Nazón o de Samuel. ¿Cuál era tu estado mental al respecto? No, gracias a Dios nunca llegué a ese grado, oiga. Sí creía yo que era apóstol, pero cuando empezaron a decir que él era el mismo Cristo, que empezaron a cantarle alabanzas, que empezaron a dedicarle toda la adoración a él, mi espíritu, o de todo de parte de Dios, a mí se me hizo algo incongruente, pues, como es. Entonces, gracias a Dios yo no estuve a ese grado, oiga, porque yo a quien le pedía en mis oraciones era a Dios, a mi Cristo. Entonces yo no anteponía, como dicen aquí, anteponen al apóstol en las oraciones, en las súplicas a Dios. Yo nunca lo hice porque yo creo que no debe de ser así. No hay que anteponer a ningún mortal, ni a ninguna religión, ni a ninguna. Tenemos esa libertad y esa bendición de hacerlo directamente nosotros con Cristo. ¿Verdad, pastor? Adelante. Así dice la Biblia, por medio de la fe. Cristo vive, está en medio de nosotros, está intercediendo por nosotros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Blasto. Chuy Ornelas, con toda certeza decimos, Nazón Joaquín García, llamado por Dios para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Está declamando el mozalbete, está declamando una blasfemia. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario? Pues de entrada este mozalbete, qué bien entrenado está, pastor. La misma tipo de oratoria de Samuel, así mismo de Nazón, en este pobre muchachito que es el que lo declara como que en él habita todo, corporalmente toda la plenitud de Dios, es la deidad. Y cada día nos queda más claro, mis hermanos, que en la luz del mundo existe un espíritu engañador, y gente muy poca versada, porque parece mi hermano que nunca toman su Biblia, pues, como por ejemplo, tuve la bendición de platicar con mi hermano Blasto, y él me decía que él, pues, en sus tiempos libres leía la Escritura. Y ahora él lo dice, y él aquí lo comenta con nosotros. Cuando yo escuchaba esas blasfemias, esas incongruencias, pues a mí me turbaba, o sea, a mí me golpeaba en el espíritu que Dios me ha dado, y él veía claramente que lo que le estaban argumentando allí no es exactamente lo que decía la Escritura. Entonces creo yo que más que la mente fuerte fue la misericordia de Dios con Blasto, y invitarles a todos que lean su Escritura, orando previamente a Dios. Y la Escritura ya está, ese es el fundamento de los apóstoles, está en la Escritura, ese es el fundamento, vaya, no los apóstoles en sí, sino que hablaron de Jesucristo. Y pues bueno, el Señor les ha de revelar la palabra para que ustedes también comprendan que les han engañado con esta serie de apóstoles chafas. Cambio. Vamos a ver, Blasto, los comentarios, porque Blasto nos ayuda con la lectura de comentarios, y si son interesantes les damos contestación. A ver, Blasto, no sé si puedas, estés en la disposición para leernos ahí. Adelante. Claro que sí. Bruce Wayne, saludos de un ex LDM, gracias por defender el Evangelio. Cassius Octavio, saludos hermano pastor, Dios lo bendiga, es el negocio de los Joaquines, lavar el cerebro a los fieles, ministros y pastores les hacen creer a los fieles que es un apóstol de verdad y es muy nefasto. Eunice Ortiz, ¿cómo saben que no habita? Dice. Bueno, pues porque Dios nos lo ha permitido saberlo. Daniel Franco, el mozalbete ese es Adoraín Joaquín. Ajá. Bueno, tenía que ser, ¿no? Bruce Wayne, gracias por contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Virginia Beckett, el batallón cibernético publicó una fotografía burlándose de usted por una pastorela que representaron los niños de su congregación, creo que es a usted, pastor. Y Virginia Beckett,
y los ministros del EDM le envían como que hacer a los niños, hacer dibujos de honor a Nazón para tenerlos ocupados. Alma Loreña, saludos pastor, hermanos, Dios les bendiga. Bruce Wayne, porque el que contiene toda la plenitud es solamente nuestro Señor Jesucristo. Claro. Amén. Claro, ¿cómo saben que no habita? Miren qué pregunta tan interesante, tan elemental y tan cándida. Porque la Escritura te está diciendo que en el que habita es Cristo, no Nazón. Yo me he sorprendido mucho de la baja escolaridad. Puedo interpretarlo de dos maneras. O es baja escolaridad de la gente de la luz del mundo, o es un engaño total en la mente, que no alcanzan a leer lo que dice la Biblia, sino que leen como aquellos quieren que lean. Porque, por cierto, que acabo de ver un video de Aminadab Guzmán donde retuerce Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Viola la sintaxis, viola los tiempos, viola el predicado, viola el contexto. Bueno, Aminadab, no sé si fuiste a la escuela o no. Espero que llegues a escuchar este video. Y voy a hacer el siguiente video respecto de eso que dijiste, que San Juan 14:6 ya no vale porque Cristo ya no está sobre la tierra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿cuál es el problema? Que no saben leer la Biblia, ¿o qué les pasa? Si el texto está diciendo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que en Él estáis completos, ¿cómo se te ocurre aplicarle ese texto a otra persona? Mira, fíjense bien, les voy a pasar ahorita nada menos que 7 puntos que emanan del texto. Pero primero escuchemos al mozalbete blasfemando a manera de poesía. Está blasfemando de forma poética. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pues cuéntame una de vaqueros. Miren, hermanos, vamos a desglosar qué significa las palabras de Pablo, pero fíjate estos puntos que te voy a mencionar. Número 1. La doctrina de los mundana tuerce las sagradas escrituras y no emplea las epístolas de Sami o de Nazón. Es decir, finalmente van a argumentar con la Biblia. De ahí la importancia de leer la Biblia, de que no te tuerzan la Biblia, de que leas bien, de que no te dejes engañar. Porque al final de cuentas usan la Biblia para entronizar a sus semidioses. Número 2. Estos falsos maestros juegan con el singular y omiten el plural de las citas bíblicas. Cuando la Biblia dice somos embajadores, ellos hablan de un embajador. Cuando la Biblia dice apóstoles y profetas, ellos te hablan de un apóstol. Y así sucesivamente. Pon atención en esto, porque no es lo mismo embajadores a embajador, apóstoles a apóstol, uno en turno. En este caso, Colosenses 2:9 nos habla de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Quiero que lo escuches en diferentes versiones y para eso nos va a ayudar don Carlos, fiel colaborador. A ver, don Carlos, Colosenses 2:9 en diferentes versiones. Colosenses 2:9, nueva traducción viviente, NTV, 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. A. Footnotes 2:9, o en él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. La palabra BLP, Sociedad Bíblica de España, 2010, en cuya humanidad habita toda la plenitud de la divinidad. Dios llega al hombre, DLH, Sociedades Bíblicas Unidas, 1970, porque todo lo que Dios es se encuentra en la persona de Cristo.
Nueva Biblia Española, B. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1986. Porque es en este en quien habita realmente la plenitud total de la divinidad. Dios habla hoy, DHH. Sociedades Bíblicas Unidas y Sociedad Bíblica de España, 2002. Porque la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Sencillo, se refiere a Cristo. Se refiere a este singular personaje que todos los profetas señalaron, esto según el contexto general de la Biblia. Entendamos que la pura sintaxis te está diciendo que es Cristo, no es ningún apóstol, por favor. Ahora escucha bien esto. Mejor oportunidad no tuvo Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, no los autonombrados de la luz del mundo, para decir: en mí, señores, en mí, el apóstol Pablo, en calidad de embajador de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Como Cristo ya se fue, pues ahora yo estoy aquí, dejó a sus apóstoles, así que en mí habita corporalmente. ¿Por qué no lo dijo? Porque es una mentira, eso se lo inventaron los Joaquines. Pablo no tuvo mejor oportunidad para haber escrito: yo soy el embajador, en mí habita la plenitud de la divinidad, todo lo que tiene Dios, lo que tiene Cristo, reside en mi cuerpo, pero no lo dice. Definitivamente estamos hablando de un invento de los Joaquines. ¿Por qué no lo hizo? Es sencillo, porque él sabe que no es en él, ni en Pablo, ni en Pedro, sino en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahora bien, hay otro problema con esto del singular y el plural, porque Pablo no es el único apóstol que está sobre la tierra en ese momento, y los otros apóstoles que lo acompañaban, Pedro y Juan y Jacobo, también tenían cuerpecitos. Y el texto está diciendo que en Cristo, ahora Cristo ya había ascendido a los cielos, no como el pobre de Aminadab Guzmán que dice: no, es que Cristo cuando estaba en la tierra obraba, pero como se fue al cielo, ahora ya no, él no es el mediador entre Dios y los hombres, sino los apóstoles. Todos esos cuentos añadidos a los textos se los han inventado para entronizar a la dinastía Joaquín, hacerlos semidioses. Entonces Pablo no puede decir: yo como embajador, en mí habita la plenitud. Bueno, y Pedro le va a decir: oye, también yo estoy aquí, soy apóstol antes que tú. Y si es plenitud en un cuerpo, pues ¿en cuál de los dos cuerpecitos va a estar la plenitud de Dios? Entendamos que es una interpretación ridícula de la luz del mundo. Y entonces, ¿en cuál de los apóstoles que estaban vivitos y coleando habitaba la plenitud de la divinidad? Cristo ya no estaba. Es que te han engañado, te han torcido las escrituras. Esta es una gran blasfemia, y que todos dicen amén. Con toda certeza decimos: Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esa interpretación se la sacaron de la manga. Ni Pablo ni Pedro nunca se pusieron como receptores de la plenitud de la divinidad. Se violan tiempos, se violan verbos, se viola la sintaxis, se tuercen las escrituras para perdición de sí mismos. Vamos a ver comentarios, hermano Blasto, y enseguida Shui. Adelante si hay nuevos comentarios. Hay como tres más nada más. El mayor problema de los predicadores pedófilos es el hecho de que la policía se niega a regular a los matones religiosos. Scott Ugle, siempre tendremos problemas con ese tipo de delitos dentro de las iglesias hasta que la policía cambie sus prioridades. Es todo, pastor. A ver, gracias Blasto. A ver, Shui, ¿por qué Pablo no dijo
La plenitud de la divinidad estaba en Cristo mientras estaba en la tierra, pero como ahora yo soy el embajador, pero nunca dijo embajador, dicen somos embajadores, hablando de todos los creyentes, en plural. Chuy, se violan tiempos, se violan verbos, se viola la sintaxis, se tuercen las escrituras. ¿Cuál es tu comentario? Mi hermano, primero hay que poner en contexto quién era Pablo. Pablo no era cualquier persona, o sea, Pablo no tenía una preparación, vaya, preparación y que sobresalía sobre los demás apóstoles. Pablo era hebreo de hebreos, era fariseo, era experto en la ley, la conocía al derecho y al revés, tenía celo de la ley, de proteger la ley y todo, o sea, era un hombre muy preparado y versado sobre las escrituras. Entonces, si alguien pudiese haber entendido semejante, entre comillas, o escuchen por favor que estoy siendo un tanto irónico, un tanto sarcástico, entre comillas, de tan grande revelación para sostener que en un apóstol o en los apóstoles iba a estar corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice deidad, no sé, ni siquiera cita bien el texto todavía, ese debió haber sido Pablo. Es como usted dijo, no había otra situación inmejorable para un apóstol para dar semejante discurso. Y ni aún Pablo se atrevió, porque simplemente Pablo entiende lo que ellos no comprenden. Es una gran herejía, es una blasfemia intentar usurpar el semejante tamaño de nuestro Señor Jesucristo. El semejante lugar excelentísimo que le dio Dios el Padre. Entonces, creo que esos no lo están entendiendo y erran, híjole, muy vergonzosamente respecto a la palabra, y ni siquiera leyendo que Pablo jamás adjudicó esto, como tampoco ningún otro apóstol se adjudicó. Me gustaría abrir un poquito más allá la puerta. Como tampoco ningún apóstol se adjudicó el poder retenerle los pecados a alguien. Entonces, ahí le dejo este comentario y con este otro torito. Cambio. Sin duda, es que se han inventado doctrinas, hacen decir a la Biblia lo que no dice estos señores, pasan sobre los textos y violan el plural, como ya lo mencionamos, se sale de toda lógica y caen en la blasfemia, usurpan el lugar de Cristo. Está terrible, ni siquiera saben leer la Biblia, esto es increíble. ¿Por qué? Porque la leen con los lentes de lo que les han dicho a ellos. A ver que don Carlos nos diga el punto número 7 que comentaba yo hace ratito en los puntos que compartí. Un verdadero apóstol, era el último punto, dijo que todos tomamos de la plenitud de Cristo. La palabra griega pleroma, plenitud. El texto significa todo lo que Dios quiso darle al hombre se encuentra en la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice corporalmente, porque Él ofreció su cuerpo, su sangre, Él lo dijo literalmente, para la vida de nosotros. Ahorita vamos a ir a esa escritura, pero miren lo que dice el evangelista, un apóstol verdadero, que no se anda inventando doctrinas, como la gente de la luz del mundo. A ver, don Carlos, ¿qué nos dice ahora el apóstol Juan en Juan 1, del 9 al 11? A ver, don Carlos. Juan 1, 9 al 11. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. 16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. Juan toma de Cristo, Pablo toma de Cristo, Pedro toma de Cristo, porque de su plenitud, es la misma palabra griega, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en él estáis completos, fuiste circuncidados, fuiste perdonado en la cruz. Se refiere a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que nos ha dado plenitud de salvación, plenitud de sanidad, plenitud de llenura del Espíritu Santo, plenitud de paz, plenitud de gozo. ¿Qué te va a andar dando Nazón? ¿Qué te va a andar Don Sammy o el pastor Gamaliel? ¿Qué te van a dar los hombres? Es Jesucristo, y todos tomamos de su plenitud. A ver, otra vez, don Carlos, por favor, porque no es ocioso que nos repitas las Sagradas Escrituras. Juan 1, 9 al 11. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. 16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Oye pastor, se entiende de Jesucristo, pero, ¿qué plenitud puede tener el gordito de Naasón, y más cuando su cuerpo está en el bote? Prácticamente, Dios está encerrado, qué chispa, qué brutos, y tú que les sigues el cuento, además. Cálmate, Juan, cálmate, don Carlos. A ver, oye, te doy a leer la Biblia y me sales con que yo no, yo no les sigo el cuento. Yo les estoy ayudando a que lean la Biblia, don Carlos. Oye, eres tremendo, Carlos. Te pongo a leer un texto y tiras tu verbo, ¿eh? Bueno, es respetable tu opinión, pero no te tengo aquí para que estés dando tu opinión. Para mí tú eres un simple lector de voz. Bueno, si te portas bien te voy a dar chance. Pero, por supuesto, que Pablo no aplicó de manera tan torpe las grandes verdades de la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito viene del griego monógenes, que quiere decir único en su género. Él es la ofrenda, es en el cuerpo de Jesucristo está contenida la salvación. Lo que Pablo está diciendo, no necesitas nada, necesitas a Cristo solamente, y se accede, se llega a Él por la fe. Pero estos usurpadores le han hecho creer a la gente que Dios estaba en calidad de embajador, cuando la Biblia nunca habló de un embajador, sino de embajadores. Cuando se muere, pues la divinidad se le sale del cuerpo, y ahora este es el representante de Cristo en la tierra. Es prácticamente un papa, pero un mini papa ridículo, un papa mexicano, pues, un papa tapatío. Y cuando se muere, se le sale la divinidad a este y se le mete a este, ¿no? Definitivamente, estamos hablando aquí de una burla, de una usurpación, estamos hablando de una blasfemia. Y me da mucha pena por la gente de la luz del mundo que levanta sus manos en señal de adoración, de pleitesía, queriéndolo tocar. Ahora resulta que toda la plenitud de la divinidad está encerrada en una cárcel, acusada de 26 delitos de los más bajos, y no faltará algún loco de la luz del mundo que en su mente esté tan amaestrado para decir, no, él puede pecar, él puede tener concubinas, él puede... No sé si vaya a salir de la divinidad del bote. Si en realidad es así, bueno, pues entonces eleven oraciones. Él es omnipresente, Él es omnipotente, todo. Cristo sabía lo que había en el corazón. Cristo conoció a Natanael antes de verlo. Ahora, Cristo fue a la cruz, dio su sangre. ¿Qué te ha dado este Señor? ¿Te ha dado acaso su sangre? ¿Te ha dado salvación?
no se puede salvar ni él mismo. Pero es increíble, hermanos, es increíble cómo han engañado a estas pobres personas para decir semejantes aberraciones. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces se violó completamente lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dejó pasar su gran oportunidad para decir la tontería que dice Aminadab. Eso era cuando estaba Cristo aquí, pero como Cristo ya se fue, pues ahora dejó a sus apóstoles. Yo soy su embajador, aunque dije embajadores, pero para la ocasión soy el embajador, y entonces en mí habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Claro que no lo dijo porque es una tontería, es una blasfemia. Esto lo dicen acá, en la luz del mundo, pero Pablo nunca lo dijo así. Pablo dice que en Cristo. Entonces ahí tenemos que definitivamente la luz del mundo, la gente de la luz del mundo es engañada porque no lee su Biblia, los han embaucado, los han enredado, y ya no se diga los que crecieron ahí. Fíjense lo que dijo el Señor, o más bien el apóstol Pablo, inspirado por Espíritu Santo, para que veas el contexto de lo que está diciendo. No se lo puedes aplicar a nadie más, solamente a Cristo. A ver, don Carlos. Cuento, además. Juan 6, 51. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el cuerpo de la ofrenda de Jesucristo, dijo el mismo apóstol Pablo, estamos completos. Juan 8:51, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Otra vez está hablando del cuerpo de Jesucristo. Fíjense bien, vamos a leer, don Carlos, Colosenses 2, 6 al 13, para contextualizar, para que los que nos acompañan aquí oigan el contexto, por favor, y que quede más claro todavía. A ver, don Carlos, adelante. Colosenses 2, 6 al 13. 4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7 Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Plenitud de vida en Cristo. 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10 Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. 12 Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, el puro contexto, la sintaxis te está diciendo que te arraigues en Cristo, que te sobreedifiques en él. Un auténtico apóstol de Jesucristo, Pablo, te lo está diciendo. Él nunca se puso como receptor, como que en él habitaba, y Cristo ya no estaba sobre la tierra, Ahora, Gerardo Ortiz, acabo de ver tu pregunta. Bienvenido, Gerardo, un gran saludo para ti. Mira, ese es el problema de la gente inculta que no sabe leer la Biblia, que hacen doctrina de una
Reina Valera, que a veces emplea verbos que ya han sido corregidos, yo te aconsejo que leas Colosenses 2:9 en las diferentes versiones de la Biblia. Vete a la concordancia, busca la palabra griega. La mayoría de las Biblias corrigieron y no habla de habitar, porque en él reside. Porque en él reside. Otras versiones dicen porque en él está contenida. No está hablando de una encarnación, de un espíritu que está viviendo en un cuerpo. Está hablando de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El contexto te lo dice exactamente. Porque dice, mira, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Dios habla hoy, las demás versiones más críticas, leerás en él reside, porque en él contiene. 2 puntos, ¿de qué manera? En él estás cumplido, él es la cabeza de todo principado, después que murió por supuesto, en el cual está circuncidado, con el despojamiento del cuerpo de los pecados, en la circuncisión de Cristo, está hablando de la cruz otra vez, sepultados juntamente con él en el bautismo, está hablando de la muerte. Verso 13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. Ahora te está hablando de su resurrección, perdonándoos todos los pecados. Y por si te quedan dudas, verso 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Es la ofrenda de su cuerpo. En pocas palabras, en la vida y la obra, en el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, está completa la obra de Dios para ti. Eso es lo único que necesitas. Hermano y amigo, no te dejes engañar. Lee las Escrituras para que no te hagan este tipo de usurpaciones. Lo primero que tienes que hacer es leer todo el libro de Colosenses. Y un capítulo anterior te estaba diciendo, Colosenses 1:12. A ver, ayúdame, Carlos, para contextualizar. Colosenses 1:12 al 13. Fíjate que es un capítulo anterior para que, por favor, podamos entender el capítulo 2. ¿Qué dice el anterior capítulo? Colosense 1:12 al 23. 12 Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. 14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 20 Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bueno, que quede claro, Gerardo, que se está hablando del sacrificio corporal de Cristo. Un capítulo anterior te está dando la introducción. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda pleroma o toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz. Óyeme, no me digas que esto lo hizo Nazón o Sami. Por favor. Esto solamente lo hizo Cristo. En la ofrenda del cuerpo de Cristo encontramos toda plenitud. Eso es lo que el texto
quiere decir. Léenos otra vez, por favor, esta parte que me gustó bastante. A ver, Carlos. Mira, cuando habla del cuerpo de su carne. Colosense 1, 12 al 23. 12 Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 18 Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19 Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 20 Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Escucharon? Nos ha reconciliado en su cuerpo, corporalmente, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Definitivamente, cuando se tuercen las escrituras, se hace decir a la Biblia lo que no dice. Y voy a dejarle un comentario ahora a mi hermano Blasto para que lea comentarios y enseguida a Chuy sobre esto último, porque estamos explicando de qué manera reside de forma corporal todo lo que el hombre necesita en Cristo. A ver, hermano Blasto, ¿algún comentario? Mire, pastor, le voy a pasar nada más los de Gerardo Ortiz. Son preguntas. ¿Qué entiende Gamaliel por habitar? En la primera, Ya lo expliqué. ahora dejó a Genaro López, en él habitan las lenguas, ¿verdad, Gamaliel? Y alguien puede darme, por favor, el significado de habitar de antemano. Muchas gracias. Bueno, ya le contesté que la Reina Valera está traduciendo mal, de forma no del todo incorrecta, pero imprecisa, y que las versiones más corregidas dicen en él reside corporalmente. Pero en todo caso no es Nazón, ni Pablo, ni Pedro. Y a eso de Genaro, pues no sé qué estará diciendo aquí Gerardo, ¿no? A ver tu comentario, Chuy, porque estamos explicando que la ofrenda del cuerpo de Cristo estamos completos, y te lo dice el contexto: resucitados, perdonados, circuncidados y todo. Yo no sé cómo pueden lavarles el cerebro. Bueno, ya sé, porque no leen la Biblia, Chuy. Pues porque no la leen, lo que leen es totalmente fuera de contexto, mi hermano. Por ejemplo, respecto a esto de que en Cristo está la obra redentora y todo, pues ellos le añaden poderes de salvación a un apóstol. Por ejemplo, citando, sacando de contexto, que hoy no nos ataña, no sé si usted guste hacer un comentario de este versículo, de San Juan 20:23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Pues aquí otra vez, mi hermano, sacando de contexto, de sintaxis, de tiempo, un texto de la Biblia antes de que llegara el día del Pentecostés, mi hermano. Pero bueno, ¿qué podemos decir, mi hermano? La Biblia es clara, está totalmente abierta, es decir, no tiene... Todo aquel que se acerque a Dios con un corazón bueno, con una conciencia, con ganas verdaderamente de aprender del Señor, el Señor le ha de revelar la Escritura. Cambio. Sin duda, Chuy, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. En otro video comentaremos eso de los pecados. Vamos a escuchar por último otra vez al mozalbete, blasfemando de forma poética, para dar por terminado el último comentario. Con toda certeza decimos: Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado
por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hablemos un poquito de lo que implica creer a este engaño. No, pues en la pasarela ahí viene Cristo en persona. Este Señor es Cristo en persona, la plenitud de la divinidad está en Él, por favor. Increíble, ¿no? Por eso ahorita están en una grave situación, porque el sujeto que ellos dicen que es Cristo en persona o que Cristo está habitando en él, que Pablo nunca lo dijo, ellos se lo inventaron, está acusado de delitos graves. A ver cómo sale el juicio. A ver, hay otro texto para finalizar. Don Carlos, léenos por favor. Hebreos 10 Reina Valera 1960, RVR 1960. 10 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9 Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13 De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, está claro que por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros tenemos esa plenitud. Ahí reside toda la plenitud de la divinidad, en la vida y la obra de ese sacrificio, de ese hombre que dio su vida, que se entregó a sí mismo por nosotros. En él estáis perdonados, resucitados. Entonces, don Carlos, quiero que hagas énfasis, por favor, en el 10 y 13, para que quede bien claro que se refiere al cuerpo de Jesucristo. Y por favor, no se refiere al pobre de Nazón. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13 De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo, corporalmente, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bueno, Blasto, ¿algún comentario interesante que quieras leer? Y final comentario, Shui, para terminar el video. Adelante. Sí, me gustaría, pastor, si pudiera usted leer como un consejo para los hermanos que todavía están a la luz del mundo y para el público en general, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y pues despedirme y decirles pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él,
que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Sí, son anticristos. Los Joaquines son anticristos. Final resumen. Este señor nunca dijo que en él habitaba la plenitud de la divinidad. Este se lo empezó a inventar, se empezó a creer, y ya se lo declararon descaradamente. Pero si hemos de creerles esta doctrina, Cristo habitaba aquí, es la doctrina de la reencarnación, y luego permitió que le cantaran alabanzas, y cuando se murió, duró 2-3 días antes de que entronizaran a y Cristo se quedó en el aire, y luego se le metió al cuerpo de y luego duró 3-4 días Cristo en el aire, y luego se le metió al cuerpo de Hermanos, por favor, estamos hablando de algo totalmente ridículo. Definitivamente, les pedimos a la gente de la luz del mundo que rechacen estas doctrinas de mentira, estas doctrinas de error. Chuy, final comentario para dar la salida de este interesante programa, anunciándoles a todos que vamos a comentar el video tan pésimo, tan lastimoso, hombre, de Aminadab, que San Juan 14:6 funcionaba cuando Cristo estaba aquí, pero ahora ya no funciona. Te escucho, Chuy. Hoy no más, pastor, le digo. Pues ahora sí, mi hermano, que ya con esto y el video pasado que hizo hoy con el hermano Blasto, nos queda ahora sí que totalmente claro que en el pseudoapóstol Nazón Joaquín García habita corporalmente toda la plenitud de Satanás. Cambio. Bueno, santo Dios, está terrible. El Señor nos libre de torcer la escritura de esta manera. Y tú, miembro de la luz del mundo, sé que te duele escuchar estas cosas, pero vale más que te duela la conciencia o te pongas rojo de vergüenza de haber creído estas mentiras, y no que vivas haciéndole culto a una dinastía de semidioses que, usando la Biblia, han torcido y han llevado al error a muchas personas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more, oh,